San Hilario, un pueblo olvidado por el tiempo. Calles cubiertas de polvo bajo un sol implacable. Edificios vacíos, con ventanas que parecían ojos vacíos. El silencio era denso, roto solo por el viento. En las afueras del pueblo, en una colina que dominaba la desolación, se alzaba una mansión. Grandiosa e imponente en su día, ahora era una reliquia en ruinas. Sus paredes, antes vibrantes, estaban ahora cubiertas de enredaderas, la pintura descascarada como costras. La casa del olvido, la llamaban los lugareños. Pocos se atrevían a pronunciar su nombre. Menos aún se aventuraban a acercarse. La mansión, decían, estaba maldita. Se susurraba que una familia había tenido un fin espantoso, sus almas atrapadas entre sus muros. Aquellos que se demoraban demasiado, contaban las historias, eran atraídos al interior de la mansión para no ser vistos nunca más. Sus recuerdos serían consumidos, su existencia olvidada. Eduardo, un joven escritor en busca de inspiración, llegó a San Hilario una tarde sofocante. Había oído historias del pueblo desierto, de la gran mansión que lo dominaba. Intrigado, descartó las historias como mero folclore. Decidió pasar la noche en la mansión, buscando soledad y un respiro a su bloqueo de escritor. Demostraría que las leyendas eran falsas, pensó, y encontraría paz entre sus habitaciones olvidadas. El aire se volvió denso a medida que Eduardo se acercaba a la mansión. El sol poniente proyectaba largas y misteriosas sombras sobre el césped descuidado. Las verjas de hierro se abrieron con un chirrido, como si se despertaran de un largo sueño. Entró, cediendo la puerta con un crujido. El polvo se arremolinaba en la tenue luz que se colaba por las ventanas cubiertas de mugre. El aire era denso por el olor a podrido y el silencio de los siglos. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. Una sensación de inquietud se apoderó de él. Al caer la noche, la mansión cobró vida. El silencio se rompió con suaves sonidos inidentificables. Susurros parecían emanar de las propias paredes, cortinas que se agitaban como apariciones fantasmales. Eduardo intentó ignorar los ruidos inquietantes, pero la atmósfera opresiva de la mansión se le metía en los huesos. Sentía una presencia, invisible pero palpable, que lo observaba desde las sombras. Vagaba por los oscuros pasillos, con la mano rozando las frías y húmedas paredes. Puntos fríos le recorrían la espalda, y el aire se volvía denso por el peso de ojos invisibles. A la luz parpadeante de las velas, creyó ver destellos de movimiento. Las sombras se movían en los rincones de su visión, desapareciendo cuando se giraba para mirarlas. Un frío terror comenzó a apoderarse de su corazón. Tropezó con una habitación, con los muebles cubiertos con sábanas blancas como sudarios. Un gran espejo adornado colgaba de la pared, con la superficie empañada por el tiempo. Al acercarse, vio un destello de movimiento reflejado en sus profundidades. Un rostro, pálido y demacrado, le devolvía la mirada. Sus ojos, llenos de una tristeza indescriptible, se clavaron en los suyos. Eduardo jadeó, retrocediendo aterrorizado. Cuando volvió a mirar, el rostro había desaparecido. El pánico se apoderó de Eduardo. Tenía que escapar de la mansión, liberarse del terror sofocante que lo atenazaba. Corrió por los pasillos resonantes, siendo sus pasos el único sonido en el opresivo silencio. La mansión parecía retorcerse a su alrededor. Los pasillos se extendían interminablemente ante él. Las puertas se cerraban de golpe, bloqueando su camino. Estaba atrapado en un laberinto de miedo. La mansión jugaba con él. Los gritos de Eduardo fueron tragados por el frío abrazo de la mansión. Nunca más se le volvió a ver. Los lugareños encontraron su coche abandonado cerca de las verjas oxidadas, el asiento del conductor vacío, las llaves puestas. Un grupo de búsqueda se aventuró en la mansión, pero no encontró rastro del escritor desaparecido. Se había esfumado, tragado por completo por la casa del olvido, su destino un escalofriante eco de las leyendas. La mansión volvió a sumirse en el silencio, con sus secretos guardados entre sus muros en ruinas.
El viento silbaba entre las ventanas rotas, llevando consigo el peso de recuerdos olvidados y horrores innombrables. San Hilario permaneció intacto por el tiempo, un pueblo fantasma perseguido por susurros y sombras. Los lugareños evitaban la mansión, su miedo a un silencioso homenaje a la leyenda de la Casa del Olvido. La mansión de la colina permaneció, un recordatorio constante de la oscuridad que perduraba en el mundo. Un lugar donde los recuerdos se perdían y las almas se olvidaban. La Casa del Olvido, un lugar de misterio y terror, eternamente envuelto en silencio.